Extendemos un caluroso saludo desde aquí, desde la Fundación para la Restauración Familiar, a todos nuestros amigos que vienen fieles, escuchándonos, viéndonos, compartiendo los videos, en los que hemos abierto nuestro consultorio para servir a las familias en el contexto de la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional a partir del COVID-19 que ha afectado alrededor de todo el mundo en el ámbito de salud y en el ámbito económico y por supuesto en el ámbito familiar. Hemos estado en casa ejerciendo nuestras actividades, algunos con serias dificultades en el ámbito económico, y esto por supuesto ha traído tensión dentro de la vida familiar, y hemos querido, como fundación dedicada a la restauración familiar, dar herramientas que mitiguen el impacto a la familia de esta circunstancia, el estrés, las tensiones que se generan, las diferencias, los chicos en casa estudiando, y todo esto entonces puede afectar a la familia si no tomamos acciones apropiadas para mitigar este impacto y poder hacer que el resultado final de este proceso sea que nuestra familia esté más fuerte, esté más firme a pesar de las circunstancias. Cada familia en toda su historia ha vivido toda clase de eventos, pero creemos que estos eventos bien sorteados, bien manejados, en lugar de destruir la familia, la pueden hacer más fuerte y lograr madurar y hacer más resistente a aquellos eventos que la afectan. Entonces, bienvenidos al programa número 74 de esta serie de sesiones de mantenimiento familiar que hemos iniciado desde que inició en la ciudad de Bogotá, aquí la cuarentena, pero cuyas herramientas han estado extendidas, le hemos venido usando por años y que también hemos querido que puedan llegar hasta los hogares que bien lo necesitan. En el programa de hoy yo quiero hablar un poco acerca de lo que hemos llamado aquí proyecto de vida familiar o proyecto de vida matrimonial. Desafortunadamente el concepto del matrimonio ha sido visto por muchos de una manera muy deportiva o de una manera muy romántica. Me gustas, te gusto, qué lindo, te traigo flores, palabras bonitos, beso aquí, beso allá, y toda esta dinámica muy romántica de la relación que nos hace vivir a veces como unos cuantos metros arriba del piso, fuera de la realidad. Y como que nos olvidamos del resto del mundo. A veces miramos a algunas parejitas allí coqueteándose, expresándose su afecto, flirteando allí el uno con el otro, y de repente entonces la gente que está alrededor no los ve allí embelesados, pero como que se alejaron de la realidad. Muchos padres suelen quejarse de sus hijos: desde que tienes esa novia no vuelves a hablar con nosotros, te desconectaste de nosotros, no somos importantes. Y algunos, incluso cuando tienen un noviazgo en el contexto escolar, el contexto universitario, pues algunos ven un impacto en los resultados de su desempeño académico a partir de una relación sentimental. Entonces esta parte romántica ha hecho que tomemos decisiones en relación a la vida familiar, a la vida matrimonial, más enfocado en lo emocional que en lo objetivo de la realidad que va a implicar formar un nuevo hogar. Y formar un nuevo hogar no obedece a que me gustas, te gusto, vamos a vivir juntos, casémonos, formemos una familia y bonito porque vamos a estar los dos y vamos a tener más tiempo para los dos y vamos a pasarla rico los dos. Y esa visión tan romántica parece solo funcionar en los cuentos infantiles, porque la vida real es distinta. La vida real hace que la unión de dos personas, el matrimonio, sea una unión que tiene muchas variables, que requiere mucha observación y por lo tanto debe ser asumida como un proyecto. Hay un reconocido evangelista llamado Luis Palau. Él escribió un libro que se llama ¿Con quién me casaré? Y una de las cosas que él comenta es: 3 son las más grandes decisiones que un individuo debe tomar. La primera de ellas, ¿cuál va a ser el sostenimiento? ¿Cuál va a ser su profesión, su carrera con la que piensa sostener su vida, con la que piensa mantenerse durante toda su vida? Segundo, ¿quién va a ser su socio conyugal? La persona con la que va a hacer una sociedad conyugal para establecer un hogar y vivir juntos y tener unos hijos y establecer un buen proyecto de vida familiar. Y la tercera, ¿cuál va a ser su destino eterno? Aquí es donde se escoge
cuál será nuestro destino posterior a la muerte. Pero entonces hoy, de estos tres aspectos, quiero enfocarme en uno que tiene que ver con a quién elegimos para casarnos, porque no podemos considerar que elegí porque es muy bonita o es muy guapo y listo. No, hay que considerar muchos otros aspectos. En un estudio atrás de esta serie hemos hablado un poco acerca de las fases de la relación de una pareja que va hacia el matrimonio, y entonces esto puede ayudar a entender un poquitito el proceso que debe vivir una pareja previo al matrimonio. Pero lo que yo me quiero enfocar es un aspecto bien importante, y es mirar la realidad de formar un hogar como un proyecto. Cuando se termina la secundaria y se inicia la educación superior, uno de los aspectos a considerar, que incluso se incluyen dentro de los programas educativos de estos dos sectores, es el proyecto de vida. La vida debe ser asumida como un proyecto que tiene objetivo, que tiene metas, que hay planes de acción, que hay estrategias, que hay planes de contingencia cuando se vienen algunas situaciones difíciles. No puede ser asumido como una cosa muy deportiva. Necesitamos ser un poco más serios en cuanto se refiere a la formación de nuestros hogares, porque si consideramos el índice de deserción matrimonial, estoy hablando de los divorcios o de la desintegración de los hogares, si consideramos ese índice es muy alto, y la razón por la que ese índice es muy alto es porque muchas personas han visto la vida matrimonial como algo muy lúdico, muy divertido, muy romántico, pero poco realista, poco objetivo, y no planean las cosas. Hay un pasaje en la Biblia que está en Lucas 14, desde el verso 28, desde el verso 32, no lo voy a leer, pero en él Jesús dice que si alguien pretende construir una torre, lo primero que debe hacer es sentarse y considerar los recursos que tiene para construirla. No sea que empiece a construir y lamentablemente en la mitad del proceso no tenga más recursos y todo el mundo se burle de él porque no pudo terminar de construir la torre. Y Jesús continúa explicando, también quien que considera enfrentar a un ejército que tiene 20,000 efectivos con un ejército que tiene 10,000, lo primero que debe hacer es sentarse y considerar qué debe hacer, con qué estrategia va a enfrentar a los 20,000, o más bien hacer un acuerdo de paz para no entrar en conflicto. Jesús, de una forma indirecta, está hablando de lo que se llaman proyectos. Está hablando de la planeación estratégica de una decisión para la resolución de un problema. Así que si alguien quiere construir un edificio, de por sí que también se llaman proyectos cuando se trata de la construcción de un edificio. Mire, este es mi proyecto, dice el arquitecto, dice el ingeniero, o estamos trabajando por un proyecto, y hay un nombre en el proyecto y se trata de 2, 3 torres en un conjunto residencial de tantos pisos. Así que vamos a resolver un problema habitacional que hay en la ciudad, en tal sector de la ciudad, y para eso está este determinado proyecto. Así que Jesús y estos profesionales nos enseñan que cuando se trata de grandes decisiones que tienen que ver que van a causar un impacto trascendental en nuestras vidas, no podemos ser deportivos. Debemos sentarnos y debemos estudiar las cosas, planearlas bien, hacer un proyecto. Y en este concepto acerca de proyectos, yo quiero referir rápidamente algunas cositas que me parece que son importantes tenerlas en cuenta. Si bien el pasaje que acabamos de referir muchas veces está enfatizado en las implicaciones de un proyecto de fe, de un proyecto de vida cristiana, también nos hace considerar qué es lo que se quiere hacer. En el caso del ejemplo de Jesús, se quiere construir una torre, se quiere vencer un ejército que trae 20,000 efectivos.
¿Qué se tiene frente a lo que se quiere hacer? Es decir, ¿con qué recursos se cuenta? Bueno, cuento con este recurso para ese proyecto. ¿Y qué se puede hacer con lo que se tiene? Bueno, lo que se tiene no me alcanza para hacer ese proyecto. Entonces hay que considerar qué voy a hacer para conseguir lo que falta, para completar lo necesario para realizar ese proyecto. Así que nadie puede entrar a la vida matrimonial o a cualquier otro proyecto tan románticamente diciendo, bueno, ahí en el camino veremos, empecemos a ver cómo salen las cosas y si salen bien, pues chévere, pero si no salen bien, pues para eso está el problema resuelto, como dijo Mickey Mouse. Si no nos sale bien, cada uno para su house. Y pues esa no es la idea en un proyecto de vida como es el proyecto matrimonial, porque van a haber otras personas que van a entrar al escenario, que son los hijos, y lo que no se decida adecuadamente en ese proyecto familiar va a traer una repercusión seria en la vida personal de cada uno de esos chicos. Lo segundo que hay que considerar y que me parece válido aquí es lo que significa proyecto. La palabra proyecto, etimológicamente hablando, se define como, es una palabra compuesta, su prefijo pro significa hacia adelante y viene también del latín edictus, que significa lanzar. Entonces, pro, hacia adelante, edictus, lanzar. Lo que quiere decir es lanzar hacia adelante. Si se quiere considerar un proyecto, puede ser un proyecto un edificio, un proyecto para una estrategia de guerra, un proyecto para un hogar, entonces estamos pensando en que ese proyecto nos debe llevar a ser mejores, lanzarnos hacia adelante, catapultarnos para lograr la realización de un sueño, para satisfacer una necesidad, para resolver un conflicto. Entonces, cuando hablamos de proyecto es esto que estoy sentado haciendo, planeando, revisando las diferentes variables, los diferentes aspectos a considerar, el financiero, las decisiones, los recursos con los que se cuenta, las intenciones con las que se hace ese proyecto. Todo esto, una vez lo organice y pueda escribir, debe dar como resultado que seamos mejores de lo que hoy somos, es decir, que nos impulse, que nos desarrolle. Esa es específicamente la intención. Número 3. Tradicionalmente es definido como un conjunto de acciones interdependientes, una red de acciones, podríamos decirlo, y bien coordinadas, con el fin de alcanzar unos objetivos limitados por un presupuesto y por un periodo de tiempo determinado. Así que en el caso del matrimonio, pues las dos personas deben considerar que se requieren unos recursos económicos, claro, pero también se requiere una madurez emocional, una madurez mental, una madurez espiritual, pero también se debe considerar que va a tener un tiempo determinado, que en el caso del matrimonio, cuando los ministros en ceremonias religiosas ofician un matrimonio, suelen cerrar con la expresión y los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Y no solamente lo dicen ellos, sino que quien inventó el matrimonio estableció el matrimonio con la intención de que perdurara hasta que la muerte los separe. Así que entendemos que hay un periodo de tiempo, ¿cuál? Hasta que la muerte nos separe. Eso está sujeto a la longevidad de uno de los dos, de los dos integrantes de la familia, pero el que parta primero será quien determina hasta cuándo llegó el matrimonio. Y entonces, esas son variables a considerar. Nadie puede, voy a experimentar con los proyectos, y especialmente con los proyectos de vida no se experimenta, porque son costosos. En primer lugar, estamos hablando de vidas, estamos hablando de destinos de las personas. Los hijos no pueden llegar aquí porque simplemente llegó porque no usé preservativo, llegó porque no lo tenía planeado y fue un error que surgió. No podemos jugar así en la vida con el destino de las personas. Debemos ser muy responsables en la administración. Y si no tengo la madurez para sentarme tranquilamente y hacer un proyecto, no estoy en condiciones para organizar un proyecto de vida matrimonial y tal vez necesito más tiempo para madurar.
Así que es bueno que una pareja se siente primero y considere las implicaciones de un matrimonio en los términos económicos, en los términos de carácter, en los términos espirituales, en los términos de longevidad y en los términos sociales. Así que hay que considerar esto de matrimonio, tiene muchas acciones y deben estar todas bien coordinadas porque deben apuntar a la realización de un objetivo. ¿Cuál? La formación de un hogar que permita el ingreso de una nueva generación a través de los hijos. Número 4. Los elementos necesarios para definir un proyecto son una descripción precisa de lo que se quiere seguir y el para qué. Me quiero casar contigo. ¿Para qué? Bueno, para satisfacer mis apetitos sexuales. Bueno, si esa es la razón del matrimonio, hijo, la verdad, ese no es una completa razón. Es que casándonos podemos tener por fin la aprobación para que no haya un tema moral o para que mi familia no me critique y no me rechace. Mira, ese no es el único motivo. Puede ser uno de los componentes por el cuales uno desea casarse, pero no es la meta. Debe existir una descripción precisa de lo que se quiere conseguir. Yo quiero mejorar la calidad de mi vida junto con otra persona para ser independientes y desarrollar nuestras competencias como sociedad conyugal al fin de alcanzar un proyecto de vida familiar. Bueno, segundo, una adaptación del proyecto a las características del entorno y a las personas que lo van a llevar a cabo. El que me guste una chica o el que le guste a una chica no nos hace unas personas compatibles, no hace que, wow, me gustas, te gusto, vamos a ser felices. Todos los matrimonios que hoy tienen crisis, e incluso todos los matrimonios que se han divorciado, cuando se conoció la pareja, cuando se enamoraron, juraban que iban a durar hasta que la muerte los separara, y sentían que era lo más maravilloso. Así que no nos dejemos engañar por las emociones. Es necesario que consideremos que hay aspectos que no son compatibles en la pareja y que debemos saber cómo sincronizarlos. Hay ideas, hay enfoques, hay maneras de hacer las cosas, hay actitudes y hábitos que finalmente pueden no encajar y que si no lo sabemos articular, pues van a ser el dolor de cabeza y entonces no será un matrimonio feliz, sino será un infierno matrimonial, y eso es precisamente lo que no se quiere. Creo que muchos, no todos, algunos han rodado con una especie de suerte de que no han hecho al inicio las cosas muy bien, pero a pesar de todo, al final ya han madurado un poco y han podido sortear las cosas. Otros han rodado con la suerte de encontrar personas o entidades, como el caso de Furefa, que han brindado herramientas que han orientado en el transcurrir del proceso para poder ajustar y corregir los errores que han venido cometiendo en el transcurso de su vida matrimonial. Y entendemos eso y qué bueno que exista esa opción, pero lo ideal es que uno desde el comienzo la tenga clara y se pueda sentar y poder decir, ok, listo, yo tengo la intención de formar un hogar, quiero tener unos hijos, así que voy a formar una sociedad conyugal. Pero ¿quién va a ser mi socio? ¿Quién va a ser mi socia? Y si esa persona va a ser mi socia, no basta que me guste físicamente, sino que debo considerar que es una persona que tiene sus actitudes, que tiene sus creencias, que tiene su cultura, que tiene sus hábitos, que tiene una serie de características que en algunas coincide con las mías, pero en otras no, y yo debo saber si esas características pueden llegar a compatibilizar con las mías. Hay una expresión que suele usarse para justificar el divorcio en los matrimonios civiles y es razón del divorcio, incompatibilidad de caracteres. Eso quiere decir entonces que sus diferencias de carácter, de personalidad, no pudieron compatibilizarse y generaron tanta tensión que finalmente optaron por divorciarse. Así que si yo no quiero darme sorpresas, es bueno que desde el comienzo sepa de manera objetiva, realista, no tan romántica e idealista, sino que de manera real yo pueda conocer cómo es la persona con la que pienso formar una sociedad conyugal. Y me gusta este término que le da el ámbito jurídico, por lo menos aquí en Colombia, a los matrimonios como sociedad conyugal, porque una sociedad de por sí, cuando se habla en el ámbito empresarial, una sociedad obedece a un proyecto. Uno no se
se asocia porque sí, uno se asocia con alguien para hacer una sinergia. Tú tienes unas potencialidades como recursos económicos, yo tengo unas potencialidades como recursos técnicos y esta persona tiene unas potencialidades como una titulación, un conocimiento profesional, y si sumamos los tres, cada uno hace su aporte, logramos realizar una sinergia, un producto que va a responder a la necesidad, a una necesidad dentro de la sociedad. Así es como se forma una sociedad. De manera que el matrimonio debe ser visto como un proyecto que responde a la necesidad de una sociedad. Así que una sociedad conyugal obedece a que hay un proyecto para ejecutar. Y por eso consideramos este aspecto. Por otra parte, unos datos, estamos hablando de los elementos necesarios para definir un proyecto, aparte de una descripción precisa de lo que se quiere conseguir y para qué, aparte en segundo lugar de una adaptación del proyecto a las características del entorno y a la persona que lo van a llevar a cabo. También hay que tener en cuenta unos datos e información técnica para el mejor desarrollo del proyecto, así como instrumentos de recolección de datos. Esto en el aspecto técnico de un proyecto, pero llevado esto a la parte matrimonial, nos debe enseñar que debemos reunir información acerca de las diferencias en nuestras personalidades, acerca de qué opciones tenemos para formalizar un matrimonio. En el tema de vivienda hay muchas opciones, qué es lo que vamos a estar escogiendo. Hay que buscar información. En la actualidad muchas personas, cuando no saben hacer algo, no dicen, ay, no sé hacer esto, no lo voy a hacer porque no sé hacerlo. Hay una expresión muy usada entre los jóvenes que es googlear, ¿sí? Pues googlee un rato a ver de qué se trata. ¿Y eso qué es? Bueno, investigue a través de Google cómo se hace eso. Y hay una cantidad de tutoriales, como en YouTube, donde se puede observar que dicen, ok, cómo hacer tal cosa, cómo limpiar tal cosa, cómo limpiar una mancha de una tela determinada, cómo resolver un problema técnico. Ok, también se puede investigar, ¿sí?, más a fondo cómo realizar una planeación matrimonial. No solamente hablamos de la planeación de la ceremonia en sí, sino que por supuesto estamos hablando de todo lo que va a suceder en las diferentes fases de la vida matrimonial. Otro aspecto a considerar son los recursos mínimos imprescindibles para su aplicación. Esto tiene que ver con qué necesito para casarme. No basta que yo tenga un sentimiento hacia una determinada persona y que me guste y ya, nos vamos a casar, porque eso es muy ambiguo, y si ese sentimiento resulta ser un mero enamoramiento, que es más un fenómeno psicobiológico causado por la dopamina, que me despierta cierto deseo por esa persona y después pasan los efectos de la dopamina y ya se acabó mi deseo, y si eso era lo que sostenía el matrimonio, pues es obvio, que en 2-3 años esta unión ya se acabó. ¿Por qué? Porque la base era simplemente un fenómeno psicobiológico y no realmente un proyecto sobre el cual íbamos a construir un plan. Ahora, los proyectos empresariales no se forman necesariamente porque ese socio me gusta y es muy atractivo y es muy bonita o muy bonito. No, estos proyectos se realizan en función de responder a una necesidad y también de generar unas ganancias, por supuesto. En la vida matrimonial se obtienen unas ganancias quizás no tanto del orden económico, pero de económico financiero, pero sí económico afectivo, sí, de acompañamiento, de solidaridad, de apoyo, de asistencia mutua. Todas estas cosas son ganancias, pero entonces hay que sentarse y planear, obtener toda la información de qué se necesita para lograr hacer un buen proyecto de esta naturaleza. Y finalmente, la programación precisa para el desarrollo del proyecto. Algunos dicen, bueno,
Ay, me tomó por sorpresa la llegada de los niños. También el tiempo de los niños puede ser programado. Ok, vamos a tomar un tiempo con nosotros como pareja antes de poder tener hijos. Vamos a planear un tiempo nosotros, esa es una idea. Alguien puede decir, ok, listo, vamos a usar en la primera fase de nuestro matrimonio, está enfocada en este aspecto. La segunda puede estar enfocada en la tenencia y crianza de los hijos. La tercera puede estar enfocada y en los proyectos empresariales existe algo que se llama el cronograma, y ahí entonces cada una de las acciones que van a llevar a cabo el proyecto están previamente programadas. Ya ha sucedido en las relaciones de noviazgo que hubo una fase de enamoramiento, de conquista, de declaración, de noviazgo, ¿cómo se llama este acto de entregar el anillo? De compromiso, ¿sí? Una fase de compromiso donde hay la adquisición de unos recursos, de unos bienes materiales, la renta de un apartamento y la planeación financiera, y luego viene la ceremonia matrimonial, y como se ha pasado algunas fases ya, así después de la ceremonia matrimonial vienen otras fases, por supuesto. Y eso hay que sentarse y planearlo para prevenir o tener planes de contingencia por si acaso surgen algunas eventualidades. Y esto es una forma correcta de hacer planeación. Entonces, yo quiero dejar hasta ahí, ya vemos algunos aspectos. Mañana vamos a estar viendo otros y empezamos aquí una pequeña serie de lo que es el proyecto de vida matrimonial. Si pensamos en el proyecto de vida, así en secos términos, de lo que suele hablarse, como ya dije, en la secundaria o en la universidad, estamos hablando de que la vida debe ser planeada, debe ser organizada de tal manera que pues le apuntemos a algo, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y si yo no tengo claro un horizonte en mi vida, pues cualquier niña o chico me sirve en el campo de la vida matrimonial. Aquí tenemos entonces un reto, una experiencia que nos debe enfocar hacia este aspecto importante de la organización del hogar. Mañana continuaremos entonces con este aspecto del proyecto de vida matrimonial. La Fundación FUREFA está a su disposición. En cualquier momento puede ponerse en contacto si necesita asistencia a uno de estos teléfonos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en el siguiente episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar. Dios los bendiga.